no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre ya, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso, Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Seguimos con el estudio de la Trinidad, el estudio de la revelación bíblica acerca de la Trinidad, en el número 4 de este estudio. Hemos visto que la Trinidad, la Santísima Trinidad, y es santísima porque Dios dice que es santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta doctrina constituye una doctrina fundamental en las Sagradas Escrituras y es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, siendo el misterio de Dios mismo y la fuente de todos los demás misterios. Es la historia del camino de la salvación. Vimos que en el Antiguo Testamento se deja entrever, pues no es sino estudiar con detenimiento, porque la Biblia no es un libro de lectura, así para leer como se lee una historia, una novela. No, es un libro de estudio. En muchas partes vimos la declaración de la pluralidad de personas en la unidad. 3 personas forman un ser, 3 personas y un solo ser divino, Dios. 3 personas y Dios, como único y sabio Dios. En el capítulo 16 del Génesis, cuando Agar, la esclava, huye al desierto, el ángel de Jehová, que es así como se le dice a Jesucristo en el Antiguo Testamento, en las llamadas teofanías, las apariciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová, conocidas como teofanías, empieza hablándole y le dice: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? Y dice: ve y ponte sumisa con tu señora. Además, el ángel de Jehová le dijo: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, delante de sus hermanos habitará. Entonces llamó Jehová, que con ella hablaba, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres mi Dios. Observa, estaba hablando con el ángel de Jehová y le dice el ángel que Jehová ha oído tu aflicción, y ella le dice que hablaba con Jehová y llamó el nombre el que me ve, porque hablaba con él. Entonces el ángel de Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento, y vimos en muchas declaraciones plurales como hagamos
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre es como uno de nosotros después del pecado. Después del diluvio, construyendo la torre, el hombre ha empezado una obra de la cual no va a desistir. Descendamos y confundamos su lengua. Cuando está hablando con Isaías, en la visión de Isaías, le dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Habla el Padre: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hemos dicho que el Padre es el determinador, la causa o el origen de todas las cosas. El Hijo es el ejecutor o el que cumple la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo es el inspirador o intérprete de la revelación de Dios. Esta es la historia. La Trinidad nos habla de la historia del camino y de todos los mecanismos o los medios de salvación, en que Dios aparta al hombre del pecado mediante el arrepentimiento, lo aparta para Él. En la salvación solo interviene Dios. En la salvación solo interviene Dios, no interviene el ser humano. Aun cuando dices sí, ese sí es pronunciado por el Espíritu Santo por tu boca, porque nos dice la Escritura que los que son nacidos de nuevo no son nacidos de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Uno nace para Dios, por la voluntad de Dios. De manera que oremos por nuestros familiares, parientes, amigos, conciudadanos y demás seres humanos para que vengan al conocimiento de la verdad. Dios nos aparta para Él mediante un trabajo que es realizado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, en que Dios convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice y vemos la Trinidad en el capítulo. En muchas partes de la Sagrada Escritura Jesús está hablando con los discípulos y dice: ahora voy al que me envió, Juan 16:5. Y en el versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces Jesús habla: me voy, y cuando yo me vaya, el Consolador vendrá. Entonces ahí hay dos: el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces sigue diciendo: conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahí vemos la manifestación de la Trinidad. Jesús dice: me voy y viene el Consolador. ¿Por qué? Porque me voy al Padre. Ahí están los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Nos dice la palabra en Romanos 4, que no sabéis que Él en su paciencia, bondad y longanimidad nos está guiando al arrepentimiento. El arrepentimiento aún no es un asunto que surja de tu corazón. El Espíritu Santo empieza a tocarte a través de la prédica, de la palabra, del mensaje de Dios o del testimonio de muchos creyentes, y empiezas a inquietarte, y el Espíritu Santo pone sabor a salvación en tu corazón y el deseo de decir: quiero entrar, quiero que vengas a mí. Cuando aceptas, entonces viene Jesús y hace la reconciliación con el Padre, como lo dice en 2 de Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque esto no viene de nosotros, sino esto proviene es de Dios. ¿De dónde proviene la salvación? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo en Cristo, dándonos el ministerio de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Padre nos reconcilia con Él mismo a través de nuestro Señor Jesucristo, por un arrepentimiento que nos da por el Espíritu Santo. En Hechos 1:18, cuando Pedro daba el informe del arrepentimiento en la casa de Cornelio, de todos estos gentiles, dice que estaba asombrado cómo era que Dios había dado arrepentimiento a los gentiles. El arrepentimiento es algo que Dios nos da.
Y como lo dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te recuerdo que no todos somos hijos de Dios, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Hay unos que son hijos del diablo también. Jesús les decía a los escribas y fariseos: el papá de ustedes es el diablo y los deseos del diablo quieren hacer. Él ha sido mentiroso, ladrón y homicida desde el principio. Y cuando cualquiera habla mentira, habla de suyo porque es mentiroso y padre de mentira. De manera que Él, Dios eterno, nos hace hijos cuando aceptamos a Jesucristo. Si le recibimos, Él, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Quiero tocar un aspecto que habla un autor, un escritor de teología bíblica sistemática, el doctor Charles Ryrie. Considera 3 aspectos que no podemos pasar por alto. Él afirma, abro comillas, enfatizar en la unidad, descuidando el aspecto trinitario, termina en el unitarismo. Y hemos hablado de los unitarios, que dicen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Y vamos a ver que esto gramaticalmente sería imposible, porque dice: me voy y viene el Consolador, porque yo me voy al Padre. Ahí están los 3. Y Jesús se fue y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo me voy y me siento a la diestra del Padre, que soy yo. Entonces, ¿quién está sentado al lado de Jesucristo? No puede ser el mismo. ¿Sí? Mandará a otro Consolador, que soy yo. No puede ser yo. Esto no daría. Enfatizar en la unidad descuidando el aspecto trinitario termina en el unitarismo. Ahora, enfatizar en el aspecto trinitario descuidando la unidad concluye en el triteísmo, la existencia de 3 dioses, que no los hay en el cristianismo. Es inconcebible. No tenemos 3 dioses, tenemos un solo Dios, y vamos a hacer todas las declaraciones a continuación buscando los versículos bíblicos. Tenemos que aceptar la unidad en el aspecto trinitario, y esto conduce a la triunidad de Dios, es decir, a la Trinidad. ¿Cómo lo entenderemos? Es la unidad en el aspecto trinitario, en el aspecto trino de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Hay unidad, ¿sí? Hay triunidad, 3 en 1. Entonces miremos en primer lugar la declaración de unidad. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Primera de Corintios 8:4. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? No hay más que un Dios. No aplica la lógica humana. La lógica humana es un enemigo de entender este misterio que es revelado en las Sagradas Escrituras. Como 7 días forman una semana. Como hemos dicho, que Dios hizo al hombre y lo dividió, y sacó la mujer de una costilla, y después lo volvió a unir en el matrimonio. Ya no serán 2, sino 1. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno solo. Nos dice también en Efesios 4, del 3 al 6, nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza y vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nos dice el apóstol Santiago también: crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. El apóstol Santiago reconoce que el que piensa que Dios es uno está pensando correctamente, y nosotros pensamos, creemos, lo declaramos porque las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios es uno, y los demonios también creen y tiemblan. En segundo lugar, miremos el aspecto trino.
en el Nuevo Testamento. Miremos el aspecto trinitario. Nos dice en Efesios 2:18, porque por medio de Él, viene hablando de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Vemos a los tres ahí. Por medio de Jesucristo tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Primera de Pedro, lo hemos visto, pero repasemos. Primera de Pedro 1:2. Y ser rociados con la sangre, dice, elegidos según la presciencia de Dios. Que es la presciencia, es el conocimiento previo, la ciencia previa anticipada, el conocimiento anticipado de Dios. Elegidos según el conocimiento anticipado o la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Vemos ahí la Trinidad, elegidos según la presciencia de Dios Padre, el Padre, en santificación del Espíritu, 2, el Espíritu Santo, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, 3, ahí están los tres. ¿Lo vemos? Nos dice también el evangelista San Juan, que también lo hemos mirado, pero sigamos en el repaso para que unifiquemos todo esto. Trabajad por la comida, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, a este escogió el Padre lo escogió. Ahí vemos al Padre y al Hijo, y vemos al Espíritu Santo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Quién constituyó el universo? El Padre, mediante la palabra. Nos dice en Hebreos 11:3, miremos, ahí están participando el Padre, el Hijo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. ¿Quién constituyó el universo? El Padre. Por la palabra, por el Hijo. Vimos que el Creador es el Hijo. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la creación, ¿quién participó? El Padre determinador, el Hijo, el Creador, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estuvo presente también en la creación. Vemos en la introducción al libro de Hechos de los Apóstoles cómo están los tres. Leemos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Jesús, uno, el Hijo, a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. 2, el Espíritu Santo. A los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vemos ahí en los 3 primeros versículos de Hechos de los Apóstoles al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, Jesús nos dice también la Escritura en Juan 20:21, cuando Jesús iba a partir, nos dice Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Habiendo hecho, como el Padre, está hablando Jesús, vemos la Trinidad, está hablando Jesús, paz a vosotros, como me envió el Padre, ahí vemos a Jesús y al Padre, así también yo os envío. Versículo 22, y habiendo dicho esto,
sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Juan 20, capítulo 20, versículo 20 y 21. Recibid al Espíritu Santo. Ahí estaban. Miremos en las epístolas de todos los escritores de las epístolas, especialmente en Pablo, que escribe 13. Algunos atribuyen Hebreos también a él, serían 14 de 27 libros. Y vemos también allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Padre y el Hijo vemos allí, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. De nuevo aparece Dios. Según él, Espíritu de santidad. Ese es el Espíritu Santo. Vemos en los primeros 4 versículos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Igualmente lo vemos en Primera de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. De nuevo, el Padre y el Hijo, por la voluntad de Dios. Y nos habla a renglón seguido del Espíritu Santo. Esta carta habla mucho del Espíritu Santo. En el capítulo 2 nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Padre nos ha revelado todas las cosas, como se los decía ahorita. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? La revelación, la interpretación, la iluminación, la inspiración. Inspiración es soplo, y el Espíritu Santo sopla en nosotros y nos ilumina. Dios nos reveló todas las verdades de Él por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. El versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entendemos las verdades y la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo entendemos la revelación de Dios, y lo estamos viendo, como nos dice también en el libro de Efesios. Volvemos a 1 de Corintios capítulo 12, cuando está hablando de los dones del Espíritu Santo, y nos dice 12:2: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, si tú tienes al Espíritu Santo, no puedes rechazar a Jesús. Tenemos al Espíritu Santo porque hemos aceptado a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, mira la Trinidad y los dones que reparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí, en este capítulo, va a hablar de los dones del Espíritu Santo, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra profética, dones de sanidad, fe, milagros, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Son los dones del Espíritu Santo, una herramienta y un poder para que tú hagas la obra de Dios en el crecimiento y en la expansión del reino de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno, y el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y todo esto es para crecimiento del cuerpo. Entonces, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, los dones del Espíritu Santo. Versículo 5: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuáles son los dones del Hijo? Los dones del ministerio son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 dones. Los dones del Hijo son dados al ministro, y es ya la persona constituida como un don. En los dones del Espíritu Santo, el cristiano tiene la herramienta, como el campesino o el obrero tiene la pala o tiene el asadón. Así, en los dones del Hijo, el don es
el Hijo va a ser apóstol o profeta o evangelista o pastor o maestro. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Viste ahí? Repasa, por favor, lo vuelvo a leer desde el versículo 4. Hay diversidad de dones, 12:4, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, el Hijo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay otros dones en el capítulo 12 de Romanos, los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Y en algunos los dones son el mismo, como en el don de profecía, ¿sí? Pero el don de profecía es uno y el ministerio del profeta es otro, porque hemos dicho que los ministerios del Hijo son constituir a la persona como el mismo don. Pasa a ser el hombre un don para la Iglesia y el crecimiento y la expansión del reino de Dios. En 2 de Corintios capítulo 1, también en la salutación, nos habla de que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿cierto? Y en el versículo 3 nos habla del Dios de toda consolación. ¿Quién es el consolador? ¿Cómo consuela Dios a sus hijos, a su pueblo, a su reino, a su iglesia? A través del Espíritu Santo. Como dice en Isaías 51, hablando, que vimos en Isaías 51, que habla el Padre, habla el Hijo y habla también el Espíritu Santo, cuando nos dice en Isaías 51, 12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Aparta los temores, conságrate a Dios, sumérgete en las aguas de la palabra, como dice el Salmo 42, como el siervo busca las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sumérgete en la palabra y el malo no te tocará. El maligno no nos puede tocar. Dios de toda consolación, el Padre. Pablo es apóstol de Jesucristo por voluntad del Padre. Ahí vemos al Padre y al Hijo. Y Dios es Dios de toda consolación, el Espíritu Santo. Así es en todas las epístolas. En el saludo, en la salutación, está el Padre y el Hijo, y luego aparece el Espíritu Santo. Siempre vemos a Dios. El Dios cristiano siempre está vinculado con nuestro Señor Jesucristo. Léelo en todas las epístolas. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. En todas sus epístolas lo menciona. Cuando se habla de Dios y cuando en el mundo esté, no es que hablo de Dios, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si no está vinculado con nuestro Señor Jesucristo y no se acepta la divinidad de Jesucristo, no te están hablando de ningún Dios, de un Dios por allá creado que es una imaginación, una fábula o una inspiración religiosa de los mismos infiernos, porque el que no es conmigo es contra mí, dice nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera lo hace el apóstol Santiago. En su carta él hace la presentación: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, en la diáspora, el Padre y el Hijo. Así en todas las cartas, también en el Apocalipsis lo vemos, que el Apocalipsis empieza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Vemos en el 1:1 de Apocalipsis la revelación de Jesucristo, el Hijo, que Dios le dio, el Padre le dio, ¿cierto? Vemos al Padre y al Hijo. En el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un
todo de oro, su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido, es decir, pulido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Mira la descripción de nuestro Señor Jesucristo ahora en gloria. Es la revelación de Jesucristo, el Hijo, que Dios le dio, el Padre le dio. Estaba yo en el Espíritu y oí una voz de trompeta y me volví, y una voz que decía: yo soy el Alfa y la Omega, y me da la orden, dice el apóstol Juan. Y vuelto vi 7 candeleros y a Jesucristo que se paseaba en medio de los 7 candeleros. Entonces vemos allí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el mensaje de todas las iglesias termina diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla a las iglesias. ¿Cuándo nace la iglesia? Después de en Pentecostés. Observa en Mateo 13:9 algo que dice bien singular: el que tiene oídos, oiga. ¿Por qué no le dice a las iglesias? Porque aún no había nacido la iglesia. ¿Te queda claro? En Mateo 13:9, el que tiene oídos, oiga. ¿Cierto? Nace en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, nace la iglesia. Y la iglesia se va en Apocalipsis 4. Después del rapto, la iglesia ya no está en la tierra, y Apocalipsis 6 viene la gran tribulación. Apocalipsis 13:9 vuelve y dice: el que tiene oídos, oiga. Resulta que ya no dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Espíritu, la iglesia ya está en el cielo. Pero vemos aquí, lo digo de paso, se ha dicho que estaba en el capítulo 4 en el Espíritu. Capítulo 4, versículo 2. Al instante, dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Sí? Estaba sentado en el cielo. ¿Cómo llegó allá? En el Espíritu de Dios. Y nos dice, en el capítulo, vimos que hemos visto muchas veces, pero repaso para que se te grabe, que en Apocalipsis 4 se adora a nuestro Señor Jesucristo como Creador. Apocalipsis 4 se adora a nuestro Señor Jesucristo como Creador. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Se le adora como Creador. Apocalipsis se le adora como Salvador. Y se dice en el versículo 13: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, estaba en el Espíritu, y después ve que todos le adoraban. ¿A quién adoraban? Al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. Y al Cordero sentado a la diestra del Padre. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, por último, hemos visto entonces la declaración de la unidad. Hay un solo Dios. 1 Corintios 8:4. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Dios es uno. Vimos suficientemente, hay muchísimas citas sobre el tema, pero vimos unas cuantas sobre el aspecto trino de Dios, el aspecto trinitario de Dios. Y ahora vamos a ver la prueba de la triunidad, es decir, los tres en uno, es decir, la unicidad. Dios es único Dios. Dios es único, Dios es la unicidad de Dios. Y la unidad es los tres
en uno. Todos estos prueban bíblicamente que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Como lo vimos en Juan 10:30, para ver la unidad. La unidad, dice Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Ahí es conjuntiva, donde junta a dos. Yo y el Padre uno somos. Nos dice, hay muchas citas también en el Evangelio de San Juan, donde dice el Padre y yo somos uno. Cuando dice Felipe a Jesús, Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Y en la oración hermosa y poderosa que nuestro Señor Jesucristo hace antes de entrar a la pasión, muerte y resurrección, dice en Juan 17, larga oración, extensa, hermosa y poderosa, edificadora y consoladora y fortalecedora. Versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Padre, tú en mí y yo en ti. Esto nos muestra la unidad de nuestro Dios, la unidad de nuestro Dios. Y la prueba grande que tenemos, todas son pruebas de la unidad. Observa lo que dice, ya para terminar, nos dice que es una clara manifestación, que es la orden de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en Mateo, cuando da la gran comisión, 28:18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, observa algo que dice aquí, bautizándolos. Ahí no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, hay un nombre. ¿Cuál es el nombre? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchas cosas más que podríamos hablar de la Trinidad. Esto a título de síntesis, para que entendamos que nuestro Dios es trino y uno. Y recuerda, nunca más digas Trinidad satánica, porque allí no hay unidad. Esa es una triada, es un trío de perversos, y la Trinidad es una doctrina hermosa, divina, celestial, emanada del corazón de Dios. Está en las Sagradas Escrituras, de manera que es una doctrina bíblica. Y todo esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo, es una operación que hace el Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Es hora que vengas a la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, mi amado, que me escuchas. Ven a los tiernos brazos de mi Señor y Salvador. El Padre determinó la salvación. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? El Hijo dice, yo voy, envíame a mí. Jesucristo vino y el Espíritu Santo engendró a María, nació como hombre, siendo semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para darte salvación. El que puede lo más, puede lo menos, te da salvación para vida eterna, y mi Señor te salva
de esta tribulación por la que atraviesas. Nuestro Dios salva a Colombia de las garras diabólicas del mensajero de Satanás que se postula para la presidencia y que está armando vandalismo, incendiando el país y quiere ser presidente de Colombia. No podemos aceptarlo. Esta es una guerra que no se gana con cañones, con balas, con palos, con bombas. Es una guerra que se gana de rodillas porque es una guerra espiritual. Y Satanás retrocederá. Inclínate al Señor, dobla tu rodilla, clama a nuestro Dios y Dios nos defiende, pero entrégate a Él. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino, el reino del perdón, del respeto, de la integridad, de la pureza, de la bondad, de la compasión, de la misericordia, de la benignidad, de la fidelidad, de la nobleza, de la solidaridad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos para vivir siempre glorificando tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, Padre, por tu palabra. Eres grande, majestuoso, soberano y sublime, el Dios eterno, el creador del universo. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Gracias por esta salvación, no solo que nos creaste, sino que también nos salvaste de las garras de las tinieblas. Salva también a nuestra América, a nuestra nación, a nuestra Colombia, a nuestra Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay, Brasil, Venezuela, todo, Dios. Señor, que el socialismo se la quiere arrebatar para convertirlo en una ratonera y la humanidad clame por ese gobernante mundial. Claro que vendrá, Dios, Señor, porque Él viene y luego vienes tú a una rendición de cuentas y a establecer tu reino. Señor, oramos por nuestros gobernantes, los que están en eminencia, también por los alzados en armas, terroristas, ladrones, bandidos, Señor, vándalos. Oramos por ladrones, prostitutas, narcotraficantes, ateos. Oramos por los que tienen un credo distinto y de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.